Listo, ya está. Está grabando la conferencia. Dando gracias a Dios. Espero hayan tenido un bonito día y agradezco a Dios por tu participación, por tu asistencia. Sí, eso. A ver, verán. La semana anterior empezamos a conversar sobre la película Kung Fu Panda y hablamos de algunos puntos interesantes. Hablamos sobre que Panda tuvo un sueño, una visión de su vida y él siempre soñaba y siempre anhelaba con ser un guerrero del Kung Fu. Y, pero su papá le mentía, le decía, papi, yo soñé y soñé en tallarines. No se arriesgaba a decirle a su papá que él realmente quería hacer otra cosa, ¿ya? Pero él ya tenía la visión y es muy importante que tú tengas la visión de tu vida, de lo que quieres conseguir en tu vida o de lo que quieres hacer en tu vida, pero que la visión no te identifique, que la visión no hable de eso, ¿sí? Eh, simplemente la visión tiene que ver con, no con el propósito, ¿sí? Porque a la larga es algo que tenemos que hacerlo, que debemos hacerlo, que, que está aquí en nuestro corazón. Me estoy indicando el corazón, no se me ve, pero a ver, veamos. Aquí en nuestro corazón, ¿sí? Está ahí latiendo y late y late y late y es como que creo que lo que estoy haciendo ya no me satisface y necesito otra meta. Necesito alcanzar algo más. Y bueno, el mundo nos ha enseñado eso, nos ha enseñado que si ya cumpliste una meta, anda por otra meta, y anda por otra meta, y anda por otra meta, y nos dice, no estés satisfecho con nada, pero yo creo todo lo contrario, creo que tenemos que no vivir bajo el sistema en el que estamos viviendo, más bien dejar de ser esclavos del sistema, porque nos volvemos esclavos del sistema cuando, cuando no vamos por nuestros sueños, nos volvemos esclavos de, de... Pido que la persona que estén entrando puedan entrar sin sonido, por favor. Eso, muchas gracias. Entonces, como yo les iba diciendo, está grabando la conferencia. Entonces, Pu tuvo un sueño y se fue contra el sistema, es decir, fue rebelde y se fue contra el sistema, no fue esclavo del sistema. No. Su papá le dijo, hijo, nosotros somos gente de fideo, pero Confucio se convenció de eso. Y muchas veces hay familias o hay hijos que por tradición se hacen zapateros, por tradición se hacen confeccionistas de moda, lo que sea, no por tradición, porque de una otra manera hay alguien que les dice, es que tú tienes que seguir lo que tu padre hizo o lo que tu madre hizo, pero nunca nos dicen también tienes que seguir tu sueño. Y el papá de Panda nunca le dijo, sigue tu sueño, hijo. El papá de Panda le decía, es que somos hijos de, somos somos personas que hacen tallarines y comemos tallarines y vendemos tallarines y tú tienes que seguir la tradición. Pero Pu tenía un corazón rebelde que él a la larga decidió no hacerlo. Porque acordémonos ya Pu, cuando se enteró de que iban a elegir al guerrero dragón, Pu salió con el carrito de comida del papá para poder vender arriba a la gente que estaba en el templo y, y subió, pero llegó a la quinta grada y él le dijo, nosotros te vamos a traer un recuerdo. Y Pu dijo, no, yo voy a traer mi propio recuerdo. Y él subió. Yo les dije la semana anterior que él subió y cuando llegó le cierran la puerta en la cara y, y pues él hizo todo lo posible para ver a los guerreros ahí enfrentándose
y ver a, a cuál le elegían como guerrero dragón. Y su papá sube y le dice, pero hijo, ¿por qué dejaste el carro abajo? Y ahí Panda se arriesga y le dice, ¿sabes qué, papi? Es que yo te mentí. Yo sueño con ser guerrero. A mí me gusta el Kung Fu. Ya se había sentado en una silla, ¿no es cierto? Que había puesto juegos pirotécnicos para que esa silla le eleve un poco, pero se le apaga la silla y después no se le prendió, no funcionó y hizo una cara así, hijo, vamos a vender. Y ¡fum! Se le prende la silla y el panda se eleva. No sé si se acuerdan de esa escena, el panda se eleva y todo explota en el cielo y luego él empieza a caer, a caer, a caer, a caer y cae. Y la tortuga le señalaba a él como el guerrero la dragón, le decía así. Y cuando se despierta, abre los ojos y dice, ¿a quién está señalando? ¿A quién señalas? ¿A quién señalas? Entonces, la tortuga le dice, a ti te señalo. Y ahí la tigresa le dice, buenas noches, Mayra. Sí, ya. Entonces, la tigresa le dice, ¿me estás señalando a mí, maestro tortuga? Y la tortuga le dice, no, le estoy señalando a él. O sea, le estaban señalando al panda. Entonces, el Pu se da cuenta que él es el guerrero dragón, pero él empieza también a rechazar ese sueño porque ya le hacen sentar en esa como carroza donde llevaban los patos y le meten al templo y él empieza a decir, oye, no, se equivocaron, yo no soy el guerrero dragón, no es conmigo, se equivocó el maestro, pero Pooh decidió quedarse ahí. Y hoy vamos a hablar de esto, no solamente de tener el sueño y la visión, porque es importante que tú tengas el sueño y tú tengas la visión. Eh, pero vamos a hablar de algo también importante, que es, ya tengo el sueño, ya tengo la visión, ¿y qué más tengo que hacer? Yo les comentaba mi visión desde los 20 años o desde los 18 años siempre ha sido dar conferencias y yo me empecé a preparar, empecé a dar conferencias, empecé a seguir y seguir curso de oratoria, me gradué como licenciado en comunicación social, el año anterior saqué mi certificación como coach ontológico y, y de ahí digo, ya, ¿qué más? ¿Qué más hacer? Empieza a dar también conferencias gratis y, y eso te va a abrir puertas, te va a llevar a otros lugares, pero empieza haciendo algo. Y a lo que yo voy es el entrenamiento, ¿sí? Panda ya fue elegido como el guerrero dragón. Él teóricamente conocía todo sobre Kung Fu, conocía sobre los maestros, porque ya en el templo, si se acuerdan, él empieza a decir, oh, aquí está la urna la urna del silencio, algo así, aquí está tal cosa, aquí está tal cosa, y él sabía teóricamente la historia del Kung Fu, pero en práctica, en entrenamiento le faltaba, en físico, en agilidad, en esas cuestiones. Y, y él no tenía quien le entrene en esa área. Entonces el maestro Shifu le dice, yo voy a entrenarte, pero le dijo con una intención de, te voy a entrenar, pero para que te despeches, porque tú no sabes nada de Kung Fu y yo quiero que Tigresa o el mono o la serpiente o Mantis o el ave que se me va, o bueno, o el ave, uno de ellos sea el guerrero dragón, pero tú ni Kung Fu sabes que te voy a entrenar, pero para despecharte. Y sí, o sea, los primeros entrenamientos del panda fueron muy duros, o sea, le querían despechar a él. Y Panda entendió el mensaje, pero él siguió ahí. Él siguió ahí, pero por la manera equivocada. Él se quedó ahí porque hay una frase que él dice y utiliza, yo quiero que usted me entrene, pero para no ser yo quiero ser diferente a yo. Eh,
él no se aceptaba como tal. Y muchas veces nosotros cuando estamos trabajando por nuestros sueños, a veces nos olvidamos de que es importante trabajar en nuestro yo y aceptar quiénes somos. Y yo esta semana escribí algo sobre nuestra identidad y escribí que muchas veces nuestra identidad se basa en tres aspectos. Se basa en el aspecto de lo que tengo. Yo soy lo que tengo. Porque a veces a alguien le preguntas, ¿y tú quién eres? Yo soy abogado. Tiene una profesión. Yo soy doctor. Basan su identidad en eso. Basan su identidad también en lo que hacen. ¿Sí? Su identidad en lo que tienen es en todas las cosas materiales, en la casa, en los carros, en todo eso. En lo que hacen es en las profesiones. Y también algunos basan su identidad en la opinión del otro. Es que él dice que yo soy tal cosa. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero, pero desde lo más profundo, desde lo más espiritual, todos nosotros somos de esencia. Somos seres energéticos. Somos espíritu. Porque de algún lugar venimos como espíritu y tenemos y vibramos en alta frecuencia de cuerpo. Algunos vibramos en cuerpo masculino y otros en cuerpo femenino, pero en sí nuestra identidad es esencia, es ser espíritu, seres espirituales. Y, 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 y no identificarnos con lo que hacemos, con lo que tenemos o con lo que alguien nos dice. Pero Pu tenía este problema de identidad, de que él se identificaba con lo que le decían. Es que, porque hay una escena donde ya después del su primer día de entrenamiento, el Mantis y todos ellos se le burlaban y decían, es que él es un gordo y es que nos mandó el universo al guerrero dragón y es un gordo que ni los pies se sabe ver. Y a él le afectaba mucho la opinión de la gente, la opinión de su papá, la opinión de sus compañeros de ahí del entrenamiento, la opinión de la gente del polo. A Pooh le afectaba mucho eso. Y Pooh empieza a madurar porque después, después le dices que es que yo me cansé de que la gente diga esto. Yo me cansé hasta de mi propia existencia, de mi propio estilo de vida. Eh, eh, entonces, volviendo a esto, tú empieza a entrenar. Le empiezan a entrenar, pero le empiezan a entrenar, pero para despecharle. Y esto te va a pasar a ti también en la vida. Hay gente que te va a empezar a entrenar para despecharte, simplemente para eso, para que no alcances tu sueño, para que te vayas. Pero, aparte, pero tienes que seguir ahí. Si sabes que por ahí es el camino, anda por ahí. Y, y, y dale, o sea, Pu sabía que por ahí era su camino y le dio por ahí, y le dio duro, a pesar del entrenamiento duro que recibió, le dio duro. Bueno, resulta que en la película eh, el, el tigre se escapa y llegan con esa noticia al templo y llegan con esa noticia al templo donde el maestro Shifu estaba meditando y el pato entra y dice, ya, se me va el nombre del tigre que escapó, pero escapa el tigre y dice, ya se escapó. Y entonces el maestro Shifu se va a ver su maestro, se me va el nombre de la tortuga, su maestro tortuga, y ahí le dice, es que el tigre ya escapó de la cárcel. Esto es una mala noticia. Si tú no crees en mi elegido, si tú no crees en él, si tú no crees que puedes entrenarlo a él, pero con una buena actitud. Y cuando el maestro tortuga ya desaparece con las florecitas, ahí dice, solamente tienes que creer. ¿Sí? Y no solamente le dijo el maestro Tortuga al maestro Shifu que él crea en, sino se refería, cree en ti, en que tú tienes la capacidad de entrenarle a él. ¿Sí? Una, ¡pum! No crea en sí mismo. Y muchas veces nosotros tampoco creemos en nosotros mismos, en esa capacidad que tenemos para cumplir nuestros sueños. Otra, las personas que nos están entrenando a veces no creen en nosotros. Porque a veces nos han dado oportunidad tras oportunidad y nosotros les hemos despechado, lo que sea que haya pasado. No creen en nosotros. Pero nosotros tenemos que primero empezar a creer en nosotros
y luego el otro va a empezar a creer en nosotros. ¿Sí? No sé si me entienden lo que les quiero decir. Primero nosotros creer en nosotros, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestras destrezas, en nuestras destrezas me refiero a las destrezas técnicas, nuestros conocimientos técnicos, pero también tenemos que creer en nuestras habilidades relacionales, en eso de yo puedo trabajar en equipo, yo puedo crecer como líder, yo puedo tener una buena comunicación efectiva, o sea, en esas habilidades también. Entonces, ya el maestro Tortugas fue, entonces el maestro Shifu va donde ellos están comiendo. Mientras tanto, el panda estaba burlándose, haciendo una cosa de Shifu, porque se le quedó un fideo aquí en tallarín, y era como el bigote del maestro Shifu, y empieza a burlarse de él. El maestro Shifu entra y les dice que no tienen que burlarse, ya no tienen que reírse porque el tigre se escapó. Entonces el tigrés y los demás deciden irse a enfrentarle al tigre y el maestro Shifu le dice, y yo te voy a entrenar a ti. Pero ¿cómo si usted no cree en mí? ¿Y qué le pasa? Yo mejor me voy y Pooh empieza a huir, a huir. Y el maestro Shifu le alcanza y el maestro a ver, como que se le escapa, se le quiere escapar. Y el maestro Shifu como que le coge con el palito que tenía y le regresa. Pero ni de usted me puede escapar. Así le dice. Y me va a entrenar usted. O sea, tanta, tanto le afectaba la opinión al panda que él no creía que alguien realmente le iba a entrenar en serio y le iba a entrenar con una buena actitud. Ni él creía en sí mismo, o sea, Panda no creía en sí mismo ni creía en otra persona que le iba a entrenar. Era tan fuerte la opinión que le afectaba a él. Y muchas veces nos puede afectar a nosotros también la opinión del qué dirán los otros. Solamente son qué dirán y no nos tiene que afectar mucho la opinión de los otros, de lo que digan nosotros. Tiene que mejor afectarnos lo que nos dice nuestro corazón. Por eso es importante, yo hoy puedo aconsejar y puedo decirte que es importante que tengas un tiempo de silencio para tu vida y un tiempo de meditación. En el silencio te vas a encontrar con tu ser y en la meditación vas a saber por dónde quieres ir. Sí, porque, y también tener una sesión de coaching, porque en una sesión de coaching eres tú el que elige el camino de la sesión y eres tú a donde quieres llegar del punto A al punto B, tú vas a saber por dónde manejar tu propio carro, tu propia vida. Como les decía la semana anterior, para llegar a cumplir tus sueños no solamente es un solo camino, hay diferentes caminos. Hay algunos que llegan rápido, hay otros que sí, se demoran para llegar, pero el camino que tú trazas para cumplir tu sueño es tu camino. Y en ese camino tú vas a ir aprendiendo. Y volviendo a la película del Kung Fu Panda, Panda ya empieza el entrenamiento, ¿no? Y Shifu no sabía cómo entrenarle. Shifu no sabía, me acerqué para ver la hora porque ya acuérdense que si me quedo con los lentes van a reflejar la pantalla de la compu y por eso no lo quiero ver, no lo quiero ponerme. Y sí, vamos a hablar unos 7 minutos más y después vamos a tener tiempo de preguntas y respuestas, ¿ya? O comentarios, lo que ustedes quieran comentar. Pero como les decía, eh, eh, empieza el entrenamiento en serio de Panda. Pero Shifu le entrena a Panda y eso es una buena estrategia de liderazgo. Y me gustaría hablar de un poquito de liderazgo ahorita. Shifu sabía cómo entrenar a los otros, ya tenía la estrategia, ya tenía la técnica, ya tenía el currículum para entrenar a los otros. Ya tenía, pero no tenía el currículum para entrenar al Panda, porque el Panda era alguien diferente. Y Y Shifu, ya cuando todos se fueron y solamente Panda se quedó ahí, Panda tenía hambre y, y empieza y destruye toda la cocina por comer galletas. Y Shifu le ve y dice, las galletas del mono son las que están allá arriba. Y el panda se trepa y Shifu le queda viendo y dice, él sí tiene la técnica, pero lo hace de manera inconsciente. Y ahí se le ocurre la manera de entrenar a Panda. Y le dice, vamos a entrenarte. Y llegan al lugar del entrenamiento y, y Panda se mete al agua para bañarse
Y el Chifu le dice, aquí no tienes que bañarte. No me acuerdo qué más le dice, pero dice, ahora sí, empecemos el entrenamiento. Pero, ¿quieres comer? Ya. Y le indica un plato de comida. Y Panda dice, sí, tengo hambre, tengo hambre. Y empieza a entrenarle, vamos a entrenar. Y con la comida le empezó a entrenar y le empezó a hacer flexiones y empezó a hacer los movimientos del Kung Fu. Y, y Shifu salió un poquito de la estructura que tenía para entrenar a alguien y se dio cuenta que al panda le tenía que entrenar de otra manera. Descubrió eso. Creyó en sí como maestro y creyó en su alumno para entrenarlo. Y Panda, el Pu empieza a desarrollarse como alumno y empieza a crecer. No sé si fue un día de entrenamiento, 2 o 3 días de entrenamiento. Ahí en la película no especifican bien cuántos días fue, pero empezó a entrenarse. Ahora, lo que quiero decirte es que no todo entrenamiento te va a servir a ti. Tienes que buscar el entrenamiento que te va a servir a ti, que esté a tu medida. Como fue en el caso del panda, fue un entrenamiento a medida de él. Un panda, un oso gordo y todo lo demás, que le gustaba comer. Entonces, Shifu lo entrenó así, y no es que sacó sus bíceps, sus tríceps, no, o sea, desde su forma, el panda empezó a desarrollarse, empezó a crecer. Y bueno, entonces ya Panda tuvo el sueño, se entrenó en ese sueño, es lo que tenemos que hacer, tener clara la visión, el sueño que queremos alcanzar, entrenarnos en eso y luego ponerlo en práctica. En el entrenamiento también viene la práctica, ¿no es cierto? Y luego ponerlo en práctica. Y hay algo muy interesante aquí en esto de poner la práctica. Vamos a ser novatos en poner la práctica. Y la vamos a cagar. Esa es la palabra directa. La vamos a cagar muchas veces. ¿Ya? Pero si no pones en práctica lo que sabes, pues nunca vas a crecer. Y cágala. O sea, cuando hablo de cágala, me refiero a vamos a fallar, vamos a fracasar. Hazlo. O sea, tenemos que estar dispuestos a fracasar para crecer, a cagarla para crecer. Acuérdense, cuando un bebé ya se les va a quitar el pañal, ¿cuántas veces la cagan los pantalones? Ay, uno, ya, vamos, la limpias y vamos, sigamos en el entrenamiento. Hasta que un día ya van, pa, y ya, dejan de mancharse el pantalón de la pipí o de la popó. Y ya, algún día va a pasar eso con nosotros, algún día. Sí, algún día vamos a hacerlo bien, lo vamos a hacer, pero algún día. Pero mientras tanto, hazlo y sigue y aprende y practique y sigue aprendiendo y sigue practicando, porque, o sea, el panda no es que ya porque ya entrenó, ya iba a dejar de practicar, no, o sea, él seguía aprendiendo, él seguía conociendo, él seguía aprendiendo nuevas técnicas, nuevas formas si vemos en las siguientes películas, que podemos hablar de eso más adelante porque hay mucho tema por hablar. Entonces, para terminar hoy día y poder hablar la otra semana de otro tema, igual de la primera película de Kung Fu Panda, que quiero hablar sobre el tigre que se escapó de la cárcel y el enfrentamiento que tiene con el panda y de la aceptación que ya al final de todo Panda tuvo de la gente del pueblo, de su propio maestro y de sus compañeros de entrenamiento. Eso quiero hablar la próxima semana. Eh, y y que les haya servido lo que hoy compartí, les sirva a sus vidas. A mí me sirve bastante esto. Esta película de Kung Fu Panda, esta semana me la he visto algunas veces y cada vez que me la veo siempre hay algo que me deja mi enseñanza. Y es por eso que quiero compartirles esto a ustedes y a lo mejor algo de lo que hoy hablamos te quedó a ti y lo puedes poner en práctica en tu vida. Entonces, lo que hoy hablamos fue
ten claro tu sueño, ten claro a dónde quieres llegar, escríbelo, escríbelo detalladamente o dibújalo, luego entrénate para eso, eh, o conoce las cosas que tienes que tener para eso y pon en práctica eso, ¿sí? Esas tres cosas eh, que te sirvan. Y espero te guste la película Kung Fu Panda, o sea, y la hayas visto para saber, porque muchas veces no la ves y el tema de qué me está hablando. Pero bueno, entonces, te invito a que la próxima semana también te metas a la conferencia. Puedas también invitar a tus amigos, a tus amigas, y así también estas personas también puedan aprender algo de esta conferencia. Y ya, nada más. Si quieres hacerme algún comentario, alguna pregunta, pues déjala aquí o abre tu micrófono y pregúntame cualquier cosa o comenta cualquier cosa sin miedo y dale. O si no, simplemente si no tienes algún comentario o alguna pregunta, simplemente ahorita solo cerramos sesión y, y subo el canal de YouTube y, y luego comparto la conferencia. Eso, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por participar de la conferencia. Como les dije, la semana anterior vamos a hablar del tigre, del enfrentamiento y de la aceptación que ya tuvo Panda, el Kung Fu, el Panda, sí, el Pu de la gente y de la madurez del crecimiento que él tuvo también en esta primera parte. Eso, estimados, gracias por participar. Si tienes alguna pregunta, hazla. Ya voy a callarme. Me callo. Hazla. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, mira, Oscar, te tengo una pregunta acerca de los sueños. ¿Existe algún significado de lo que puede ser un sueño? Bueno, yo cuando hablo de sueño, hablo de alguna meta que tú quieres alcanzar, ¿sí? Ahora, si hablamos del significado de sueños, eh, hay pueblos que eran muy importantes. Por ejemplo, hay pueblos los egipcios para ellos era muy importante el significado del sueño que ellos tenían. Por eso ahí en la Biblia hay algunos ejemplos de José cuando interpreta los sueños del copero y el panadero, que eran egipcios, y del faraón, porque era para ellos muy importante esa interpretación, conocer lo que iba a pasar. Y sí hay libros que hablan de significados de los sueños, pero la verdad yo no te podría explicar eh, sobre eso porque yo no me he especializado en el significado de los sueños. Pero yo me refería al sueño, a eso, a la visión o a la meta o al propósito que tú te has planteado para este 2020, pongamos ya. Pongamos, todo el mundo empieza en este 2020 con el propósito de bajar de peso. Y la primera semana empiezan bien, la segunda también, la tercera como que ya más o menos, la cuarta ya no van al gimnasio. No sé si me cachas. Entonces la idea es que seas constante en ese sueño, en eso que quieres alcanzar en tu vida. A eso yo me refería como sueño, como visión, como meta. Pero de ahí, de lo otro que me preguntas, del significado de los sueños, te puedo decir que sí hay culturas que para ellas son muy importantes el conocer qué significan sus sueños y, y hay personas que podrían interpretar el sueño y creo que sí hay libros que hablan sobre cómo interpretar un sueño. Eso. No sé si está respondida a tu pregunta, Cristina. Ah, sí, sí, bueno, sí, yo también, sí, sí está respondida. Yo me refería capaz a los anhelos que puede tener una persona, algo así, entiendo, algún anhelo o algo así, algo que quiera alcanzar, ¿verdad? Sí, sí, a eso. A eso. Ah, ok, Pongamos, ya. pongamos el sueño de alguien es casarse. Y, y
eh, pero no se relaciona con nadie. Entonces, para que esa persona se pueda casar, tiene que empezar a relacionarse con gente y de esa manera va a Ujú, conocer gente, va a conectarse con alguien y ya. Sí, entonces pongamos el sueño de alguien el tener, yo qué sé, viajar. Y ahí tiene que ponerse el plan de a dónde quiero viajar, qué quiero conocer en ese lugar, qué voy a aprender en ese lugar. Eh, esa es la cuestión. Entonces, todos tenemos esos sueños que son sueños y que son válidos de alcanzarlos porque no solamente estamos aquí para trabajar, también estamos aquí para vivir y disfrutar de esta vida y disfrutar del dinero que tenemos y aprender a invertirlo bien, a gastarlo bien, se podría decir. Eh, no solamente vivir siendo esclavos del sistema donde solo estamos trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. A ver, Mayra, ahí creo que tienes otra pregunta o comentario. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Gracias, Oscar, por compartirnos tus palabras. Como siempre te he dicho, son muy inspiradoras. No sé si me están escuchando. Sí, creo que sí te Ya, están escuchando. ya. Bueno, yo les quiero compartir algo. Yo más o menos al inicio de la pandemia, eh, bueno, empecé a ver muchas imágenes de personas que subían a la montaña y me parecía algo muy bonito. Siempre me ha gustado la naturaleza. Entonces, a partir de eso me puse una meta. Siempre quise llegar al Cotopaxi, a subir la cima del Cotopaxi. Ujú, No sé si alguien lo ha hecho, pero bueno, para mí eso es una meta. ujú, Al principio pensé que era una meta a corto plazo, ¿no? Pero de pronto, a veces el tiempo, porque para subir a la cima del Cotopaxi uno tiene que hacer una aclimatación. Entonces, aún todavía para mí eso es un sueño. Es algo que lo tengo en mi mente, que cada mañana que me levanto veo el Cotopaxi y lo tengo aquí en mi mente. ujú. Para eso, obviamente, como tú comentabas, hay que entrenar, hay que hacer todas las cosas necesarias para lograr ese sueño y eso yo lo quiero conseguir y mientras no consiga eso no puedo dejar de descansar. Cuando tengo la posibilidad me voy a la montaña a entrenar, según digo yo, para lograr ese sueño. Entonces es un sueño y como tú decías, todos somos capaces de lograrlo y si nos equivocamos, pero tenemos la satisfacción de haber intentado y de luchar por los sueños que tenemos. Ujú. Eso les Fel- quería compartir. Felicidades, Meirita. Yo sé que vas a lograrlo. Yo he llegado hasta el Cotopaxi, pero solo hasta el refugio. Sí, porque para subir eso hay que entrenarse y algunos suben sin oxígeno, otros suben con oxígeno y de ley hay que entrenarse en todo, no solamente para subir una montaña, hasta para nadar, para jugar fútbol, para todo tenemos que entrenarnos y así vamos a desarrollar nuestras habilidades y nuestras destrezas. Eso. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta más?